elementos de protección y maniobra. Fusibles. Los fusibles son las protecciones más sencillas. Corresponde a un alambre o una chapita calibrada que permite pasar una cierta cantidad de amperes. Si excedemos ese amperaje, el fusible se derrite. Siempre tiene algún tornillito, una chapita, una soldadura, algún elemento que visualmente nos permita ver si el fusible está quemado. A veces por solamente manipular la protección se le puede romper esa marca. En este caso debemos reemplazarlo porque un fusible en un mal estado nos va a generar problemas. Existen de distintos tipos, de alta capacidad de ruptura, de retardo. Hay muchas clases de fusible, pero todos responden a lo mismo, limitan la corriente. En el caso de tener una resistencia muy chica, como la que generamos en el caso de un cortocircuito, la corriente se nos dispararía a valores muy grandes. Nos va a cubrir el fusible a valores de sobrecarga, o sea, corrientes mayores de la capacidad del fusible. Si en el frente del fusible nos dice 50 amperes, pasado ese valor de corriente, el fusible se va a derretir. Así que nos va a cortar por sobrecarga. Pero también está preparado para una corriente de cortocircuito, con lo cual si nos corta para dos tipos de falla, también nos tendría que indicar cuántos miles de amperes de cortocircuito podría llegar a cortar. En el caso de seccionadores e interruptores, estamos hablando de una llave, seccionador que tiene la capacidad de cortar en carga, o sea, circulando corrientes, perdón, interruptor que tiene la capacidad de cortar en carga, y seccionadores que no puede cortar en carga. Con lo cual, la aplicación de los distintos dependerá de dónde lo voy a... O sea que el seccionador es como un interruptor de mala calidad que no nos permite hacer el corte en carga, circulando corriente, sino sirve para separar físicamente un circuito. En cambio, el interruptor sí nos permite el corte con carga, con circulación de corriente. Una termomagnética, por ejemplo, es un tipo de interruptor. En el caso del interruptor automático o termomagnética, está mal dicho térmica, tiene dos funciones, térmica y magnética. La parte térmica es un bimetal, que son dos metales de distinta dilatación pegados, en el gráfico la parte roja y negra juntas, que está calibrado para una determinada corriente. Si excede esa corriente, la temperatura al circular lo va a curvar y va a disparar el gatillo. ¿Bien? Ese corte por sobrecarga es el valor de calibración de la llave. Si tengo una llave que dice 25 amperes, mayores 25 amperes, ese bimetal se va a ir curvando y dispara. ¿Con qué velocidad? Si pongo muy poquito más de 25 amperes, probablemente tarde mucho tiempo. A lo mejor esa falla, esa sobrecarga, se puede solucionar antes que corte, pero no me va a afectar al circuito. Pero después la parte magnética, que es la bobina que se ve en el gráfico, la flechita roja me está indicando por dónde pasa la corriente, habíamos dicho que cualquier bobina donde le aplique voltaje va a generar un campo magnético. Entonces, esta bobina, ante un cortocircuito, va a tener una poderosa capacidad magnética, con lo cual en un corto que la corriente se me dispara a valores muy altos, va a ser un corte instantáneo. Por eso digo termomagnética, porque me sirve para sobrecargas y para cortocircuito. Si son dos fallas por las que corta, la termomagnética debería indicar los dos valores. La de sobrecarga es la nominal, la que figura al frente de la llave, 25 amperes, 63, lo que fuera, y a su vez va a tener un valor en kiloamper, en miles de amperes, en general este modelo de llaves en el orden de 3,5, 4 kiloamperes, y esa será la corriente de cortocircuito. No quiere decir que necesita 4.000 amperes para que corte, sino que cuando la corriente empiece a trepar, responde a ciertas curvas, cuando empiece a trepar y la pendiente de esa curva fuera muy empinada, la llave va a cortar. Yo me tengo que dar cuenta que después de un corto, si
toco la termomagnética va a estar tibia, digamos, no puede llegar a tener una temperatura que pueda poner en riesgo el circuito. Por eso hablamos de termomagnética y tenemos que tener en cuenta los dos parámetros para saber cómo utilizarlo. En el caso de disyuntor diferencial, disyuntor es cualquier elemento que corta. Acá la palabra clave es diferencial. Hace la diferencia entre la corriente que entra y la corriente que sale del circuito. ¿Cómo funciona esto? Va a tener un toroide, o sea, una bobina circular, y la corriente que entra va a estar bobinada en un sentido y la corriente que sale va a estar bobinada en otro. Cuando la bobina recibe 10 amperes, bobinada en un sentido, genera un campo de un determinado sentido. Cuando la bobina de salida recibe esos mismos 10 amperes, como está en el sentido contrario, genera un campo opuesto que se anula. Si llegaran a entrar 10 amperes y salieran un poco menos de 10 amperes, va a existir un campo residual. Esos campos no se van a anular. Y ese campo residual lo recibe una tercer bobina, la que figura como corriente residual, que al generar una alimentación sobre una bobina, me va a provocar un campo magnético, me va a disparar el disyuntor. ¿En qué valor está calibrado el disyuntor? En una corriente muy chica, porque corta por corrientes de fuga. Son pequeñas corrientes que se pueden escapar por fallas de aislación. Ese valor son 30 mA, es un estándar. Para uso hospitalario hay de 10-15 mA y para uso para protección de maquinarias 300 mA, que por supuesto no protegen a la gente. El que protege a la gente es el de 30 mA. Y a su vez tendrá en el frente un valor de corriente nominal, puede ser 25, 32, 64 amperes, y son los valores para las corrientes que usa. Está solamente corta por corrientes de fuga, con lo cual tiene que estar puesto en combinación con una termomagnética. Siempre se pone el disyuntor por sobre la termomagnética. A los efectos de la carga me daría lo mismo, porque como están en serie, con una falla corta una y con otra falla corta la otra. Pero lo pongo en la parte superior, el disyuntor, para que también me proteja el tablero eléctrico. Es muy importante en el disyuntor la conexión del neutro en el polo donde tengo una N marcada. Si lo conecto mal, estoy confundiendo las bobinas de entrada y la de salida y no va a actuar. Contactor. El contactor es un elemento que combina una bobina que alimento con una señal, que puede ser con corrientes muy pequeñas, puede ser además una bobina que trabaje con voltajes diferentes, 24 volts, 110, 220, 380. Lo ideal sería que trabajara la parte de comando, la parte de bobina con 24 volts, pero cualquiera de los otros valores responden al diseño del disyuntor y existen en todos los modelos y marcas. Esa parte magnética me permite abrir o cerrar el contactor en lugar de hacerlo manual como lo hago con un interruptor. Va a tener una parte de potencia, que son los 3 bornes de entrada y los 3 bornes de salida. Pero además tendrá contactos auxiliares que los voy a llamar normalmente abiertos y normalmente cerrados. Como veo en el gráfico, todos están sobre el mismo eje y cuando actúa la bobina, cambian de posición. El que está abierto con el contactor, con la bobina sin energizar, cuando alimente la bobina se va a cerrar. Y el que esté cerrado, cuando no tengo alimentación, o sea, con el contactor en reposo, ese cerrado, cuando alimente la bobina, se va a abrir, cambia de posición. ¿Sí? Estos contactores me sirven como aparatos de maniobra porque puedo mover, abrir y cerrar grandes potencias con la alimentación de una pequeña bobina. Si vemos los esquemas, las alimentaciones de la bobina van a ser los que corresponden al borne A1 y A2, insisto, con distintos valores. Los bornes de 1 a 6 serán los de potencia y los que tienen 2 dígitos serán los contactos auxiliares. En el caso de tener más de un auxiliar, esos dígitos, el primer dígito, la decena, me va a indicar la posición. 10, 20, 30, 40 y me está indicando que es primero, segundo, tercero o cuarto auxiliar. Y la unidad, el segundo dígito, me va a indicar si el auxiliar es abierto o cerrado. Si termina en 1 y 2 es cerrado y si termina en 3 y 4 es abierto.
Entonces voy a tener un dispositivo con un circuito magnético, una parte de potencia y contactos auxiliares. Guardamotor, el guardamotor, como vemos en el gráfico, el dibujito de una onda cuadrada me está hablando de una protección térmica y la I con el símbolo mayor me está indicando de una parte magnética, con lo cual es similar a una termomagnética, pero no solo tiene un valor fijo, que va a ser proporcional a la potencia del motor que va a proteger, sino que tiene una pequeña ruedita, como se ve en la foto en la izquierda, donde tengo una calibración fina. Para ajustar un guardamotor, lo pido del valor de la potencia del motor, pondré en marcha el motor, no en vacío, porque en vacío va a consumir menos, lo voy a poner en carga a trabajar, y con un destornillador muevo muy poquito, contrario a las agujas del reloj, la rueda, hasta que corte. Le doy un poquito más y me quedó calibrado para la foto del motor en ese momento. Cualquier envejecimiento, cualquier aumento del trabajo de la carga del motor, desde polvo hasta falta de lubricación de los rodamientos, me va a aumentar la corriente, con lo cual cuando arranque el motor va a saltar el guardamotor, porque me va a pedir más corriente de la que está calibrada, y justamente esto es para protegerlo. Yo voy a poder mover en sentido de las agujas del reloj la rueda y calibrarlo un poquito más, para un poco más de corriente de arranque, pero tengo que tener en cuenta que eso tiene un límite, y cuando llegue al límite va a ser tarde, ese motor ya no me va a arrancar, con lo cual el hecho de modificar la calibración de la regulación fina de un guardamotor me está dando la información que ese motor necesita un mantenimiento. Además de esto, el guardamotor tiene contactos auxiliares, como se ve en la placa de la izquierda de la foto, ¿sí? Con normalmente abierto y normalmente cerrado, para que a su vez esos auxiliares puedan accionar sobre el circuito de comando del contactor, y en el caso de que falle el motor, también puedan cortar la parte de potencia y desconectar el contactor. Muchas gracias.